YouTube del centro. Ya. Ahora sí, ya. Buenas tardes a todas, todos y todos los presentes. Damos inicio a la primera charla de la jornada de charlas feministas, con la presencia del profesor José Antonio González, quien es historiador con doctorado en Filosofía y Letras, entregado por la Universidad de Navarra de España. La primera charla se titula La interpretación histórica occidental de las corrientes feministas y el contraste con el mundo musulmán. Esperemos que lo disfruten y comenzamos. Muy buenas tardes, muy agradecido con la invitación y naturalmente me es muy grato exponer este tema que le hemos seguido en distintas perspectivas, no solamente en los cursos que hemos dado en posgrado, sino que también en las investigaciones que hemos llevado. Siempre la dimensión de género tiene que estar presente, porque es precisamente la parte que no puede estar invisible para comprender no solamente la historia de la humanidad, sino fundamentalmente lo que acontece en una parte significativa de la orbe, como es la historia occidental. Y con esto quiero señalar que el tema, tanto del feminismo como del género, se hace mucho más visible en la parte del 24% de la población, que es el mundo que se reconoce de raíces occidentales. Y eso implica que esta es una categoría que por lo común nosotros lo damos, que tiene, digamos, una universalidad, pero esto es precisamente como problemática, no como una visión que haya planteado la revisión de la historiografía en otras partes, sea por motivos religiosos o sea por motivos culturales, o bien precisamente motivos políticos. La presentación nuestra apunta fundamentalmente a lo que ha sido la reflexión que se ha dado en el mundo occidental. Por lo general, la historiografía, tanto francesa como inglesa, reconoce tres movimientos, tres oleadas en el movimiento feminista. Y esto significa fundamentalmente la toma de conciencia de una situación que ha estado invisible y que requiere la revisión de las fuentes de documentación para poder lisamente lograr una interpretación mucho más a cabalidad de lo que ha sido no solamente la historia política, económica, sino fundamentalmente donde se ha visto la presencia de la mujer, como es la historia de la mentalidad, la historia social y obviamente la historia de lo cotidiano, que es la parte más invisible de lo que viene a ser la interpretación histórica. Una primera oleada, desde el punto de vista histórico, se plantea fundamentalmente en el siglo XVIII. Y es curioso que en este periodo nos vamos a encontrar con una posición que va a concordar no solamente con la Revolución Francesa, sino que también con el despertar de un halo más o menos proto-romántico en el caso de Inglaterra. Estas personas, estas mujeres que van a estar precisamente levantando esta visión de conciencia e incluso planteando la homologación de los derechos civiles, al igual que los hombres, tienen precisamente un acento importante porque hacen virtualmente todo un decálogo. No solamente estamos hablando de Olympe de Gouges, que es precisamente la francesa que va a plantear este decálogo, sino que también en el caso de del mundo anglosajón, de Wollstonecraft Crash, una escritora y una persona que va a empezar a reflexionar sobre el mundo femenino y va a tener precisamente una prolífica autoría de textos que van a apuntar fundamentalmente a esta, digamos, a esta disonancia que se va a dar en un despertar en que se están haciendo modificaciones en el régimen político, como puede ser la Revolución Francesa,
y en el régimen precisamente del mundo del trabajo con la revolución industrial, y obviamente no aparece entonces esta mirada sobre la otra mitad de la humanidad, que son precisamente las mujeres. Esto viene a considerar que además de estas reflexiones que van a estar en el olvido, que van a ser posteriormente rescatadas, quedan como una, una serie de datos indiciarios de lo que viene a ser fundamentalmente el reclamo de las mujeres respecto precisamente a esta omisión deliberada o esta invisibilidad frente a la historia oficial. También va a tener su respuesta en América, fundamentalmente con una escritora de origen peruano, Flora Tristán. Flora Tristán viene a ser precisamente una de las voces primeras que apuntan a una emancipación y que, por un lado, nos vamos a dividir este mundo en dos partes. Por un lado, vamos a encontrar aquello que la historiadora cubana, que es la primera que empieza en América Latina a escribir, Asunción Labrín, que se había doctorado en la Universidad de Harvard en 1985, es fundamentalmente el hecho de que comúnmente cuando se alude a las mujeres, se alude fundamentalmente a la mujer en particular. Y esto es la crítica que se va a hacer, que el mundo de las mujeres no es el mundo representativo de una mujer que ha podido emerger con bastante reconocimiento, sino que lo que importa es el mundo de las mujeres en plural. El mundo de las mujeres es precisamente el acento feminista que implica, por un lado, no solamente las diferencias entre las mujeres rurales y urbanas, sino aquellas que han estado totalmente silenciadas frente a aquellas que han tenido la posibilidad de emerger y triunfar en el mundo precisamente patriarcal. Todo lo que son fundamentalmente los inicios de las mujeres que van a abrirse paso, tanto en las profesiones liberales, estamos hablando de la abogacía, posteriormente de la medicina, van a ser logros importantes porque comúnmente se ha considerado que esto no son precisamente las profesiones naturales de la mujer. Ya desde el siglo XIX se había planteado algo que va a durar y se proyecta todavía de manera un poco más, digamos, hipócrita, que el mundo de la mujer tiene que ver fundamentalmente con una triada que es precisamente la crianza, que es el cuidado y que es precisamente el hogar. Y por consiguiente, que el mundo de la mujer entre a disputar el espacio público, el espacio más visible, donde el hombre tiene acento, viene a ser precisamente algo que es excepcional. Piensen ustedes que la primera mujer que se logra el título de médico en nuestro país es precisamente una posición que se logra a raíz del decreto de Miguel Luis Amunátegui de 1870 y tanto. Pero esto es un ejemplo en el cual se tuvo que fundamentalmente luchar contra el acoso institucional de que la mujer no estaba dotada en términos intelectuales para poder entrar a un mundo que no era la famosa triada que hemos señalado. Sí se va a entregar que cuando logra precisamente acceder a medicina, rápidamente se le va a coartar esta posibilidad, buscando fundamentalmente toda esta suerte de prejuicio en que la mujer en términos del pudor no puede ver cuerpos humanos desnudos por más que sean fósiles o estén inertes. Entonces, esto es lo que comúnmente se cuestiona, que estos avances, entre comillas, de las mujeres en términos individuales no es precisamente la marcha del feminismo. La marcha del feminismo va a encontrar
fundamentalmente la marcha colectiva, en que se retoma todo esto que había planteado en el siglo XVIII Olympe de Gouges, que es fundamentalmente los derechos civiles. Y de ahí que el segundo movimiento feminista importante es el movimiento sufragista, que empieza en Inglaterra. Es cómo yo puedo precisamente acceder a que, por un lado, se tenga el derecho político antes que los derechos civiles. Y eso es una cosa interesante porque la idea es, si yo accedo al sufragio, puedo modificar todas las prácticas políticas a través precisamente de la representación. Sin duda que esto fue una lucha muy fuerte en que en todo el mundo europeo esto se va a plantear de manera totalmente no uniforme y sin duda que esto también repercute en América. Y esto repercute en América haciendo el distingo en aquellos países que tienen mucho más arraigado la construcción de una sociedad mucho más patriarcal, mucho más machista, frente a una visión en que el caso de los propios inmigrantes han ayudado fundamentalmente a tomar conciencia. Me refiero fundamentalmente a lo que es el cono sur de América, Uruguay, Argentina y Chile. Esto hace que aún así, como les he enseñado en la historia del derecho, tenemos precisamente todas estas cortapisas frente al movimiento sufragista de ir viendo precisamente artilugios que son totalmente triviales para no entregarle a la mujer precisamente esta igualdad del sufragio. Por ejemplo, que no hay un registro de mujeres específico y no pueden estar con los hombres, o que se tenga que ir viendo el acceso a la parte municipal, parlamentaria y finalmente presidencial, lo cual dura tranquilamente 25 años. Y una tercera oleada, que es fundamentalmente la que va a consolidar todo esto, es cuando aparece ya las primeras voces, fundamentalmente con John Kelly, en la década del 70 y prosigue fundamentalmente en la década del 80. John Kelly fue el que acuña el año 84 la historia del género. Y eso marca entonces precisamente un cuestionamiento muy incisivo, porque de este punto de vista, la mirada historiográfica que se va a manifestar es fundamentalmente cuestionar la desigualdad tanto en el campo de lo social, lo político, lo económico, entre el hombre y la mujer, y poniendo fundamentalmente que en la elaboración de esta narrativa ha estado fundamentalmente signado por este binomio que es precisamente el sexo. El sexo y la identidad viene a ser el soporte fundamentalmente de una cultura patriarcal, porque apunta principalmente a una separación biológica e incluso ontológica. Ahora, esta mirada va a significar que, por otro lado, se va a retomar, entonces, todo lo que ha sido la reflexión radical de Simone de Beauvoir. El segundo sexo que va a plantear Simone de Beauvoir en la década de 40 va a implicar el hecho del cuestionamiento incisivo de la parte biológica, de la parte precisamente de lo que llamaba Pierre Bourdieu el orden natural, y señalando entonces que la mujer no nace, la mujer se construye. Y la mujer se construye fundamentalmente por las pautas culturales de una sociedad en el cual les indica tanto el estatus como precisamente el oficio que deben llevar a cabo. Y eso naturalmente reproduce toda esta tríada de la crianza, del cuidado, de la casa, donde obviamente que en esta mirada todo lo que va a ser
fundamentalmente el aporte femenino al trabajo se va a mirar de manera peyorativa, no como un trabajo remunerado, aun cuando esté remunerado, sino como una ayuda. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de la misma estructura patriarcal, el hecho de ser proveedor constituye una dimensión dominante del hombre hacia el interior del hogar. Y es aquí donde se va a plantear una variante dentro del mundo feminista entre aquellos que apuntan hacia el feminismo lentamente de los derechos civiles y a un feminismo de carácter más marxista, rompiendo fundamentalmente la tradición marxista, que la tradición marxista no considera el género. La tradición marxista considera el mundo precisamente de la burguesía y el proletariado, y por consiguiente la mujer o es proletaria, es oprimida, o está precisamente en el mundo de los propietarios. Por lo tanto, el género no entra en esto. Pero naturalmente que en la revisión neomarxista que empieza ya en la década del 70, cuando empieza ya la crisis también de la historiografía marxista, y se empiezan a ver otras categorías, fundamentalmente de Antonio Gramsci, se hace ver que la visión mecanicista, estalinista de la interpretación marxista, no logra satisfacer entonces un mundo importante. Y ese mundo importante es precisamente lo que va a plantear Hélène Chauvelt, que es la subjetividad, noción clave para entender precisamente la dimensión del género. Aquí no estamos hablando de un sujeto social per se, aquí estamos hablando de cómo la mujer se debe plantear en un mundo precisamente en que su visibilidad tenga que romper las pautas socioculturales de la imposición dominante de una estructura patriarcal. Y todo esto va a llevar, por ejemplo, que en la revisión del mundo más íntimo, más privado, una autora norteamericana, Anne Phillips, va a plantear en una visión del feminismo radical que esta lucha no solamente tiene que ser en el orden público, no solamente se tiene que conquistar el Estado, sino que se tiene que conquistar fundamentalmente el punto de vista donde emergen todos estos roles, todos estos estatus. Y esto es precisamente la parte doméstica. Y esa parte doméstica hace que la mujer tiene que replantear el mundo de jerarquía y de poderío al interior del hogar, planteando no solamente lo que es la mirada totalmente determinista del hombre, que implica que la mujer tiene que tener precisamente las categorías tradicionales. Primeramente ser madre, después ser esposa y después ser precisamente hija. El replanteamiento radical implica la subjetividad. ¿Por qué? Porque ser madre significa precisamente serle asignado un papel en que la sociedad le indica cuál es su rol principal. Al ser madre, en la mirada feminista crítica, se le está podando la posibilidad de la mujer de intervención en el espacio público, de una manera totalmente articulada en términos de su propia emancipación. Entonces, frente a la situación de ser madre, de ser esposa y de ser hija, la reconversión o esta suerte de subversión de las categorías hacen que frente a ser madre, primeramente se es mujer. Y ser mujer es la subjetividad. Y esa subjetividad es importante porque en el segundo nivel de categoría, que era ser esposa, yo dejo esto abierto en el sentido de que la situación de tener pareja o no tener pareja no es algo dimensional en términos ontológicos, es una libertad en base de los proyectos que tenga cada una de las mujeres en su lugar, tanto de su proyección profesional, laboral,
o en su proyecto absolutamente subjetivo. Y por último, la parte de ser hija se mantiene como un elemento de amor filial, pero fundamentalmente el cuestionamiento va en las dos primeras categorías. Ahora, esto es importante porque, por un lado, en la tradición católica, el valor de ser madre está dentro de los valores marianos. Y es aquí donde está el sentido, que ha sido muy bien analizado por Sona Montesino, que este valor es fundamentalmente el que es dominante en cuanto referente de lo que viene a ser la vocación. Y es aquí donde hay que hacer una situación importante, porque ser madre implica la noción de la abnegación. Es un valor teológico que significa negarse a sí mismo por defender precisamente los hijos y el hogar. Y en la subjetividad feminista, eso no son valores. La subjetividad significa yo voy a pensar en mí y después en los demás. De ahí que para los críticos del feminismo, esto viene a ser precisamente un cuestionamiento hacia casi la propia sustentabilidad de la sociedad, no solamente en sus normas y en valores, sino que fundamentalmente en la reproducción de la misma sociedad, dado que ser madre, mirado desde el punto de vista biológico, es la única persona que puede acrecentar la demografía. Entonces, es importante esto porque cuando nosotros hablamos de la subjetividad, estamos hablando de una derivación de un derecho civil llevado hacia las últimas consecuencias, como puede ser la autonomía sobre su propio cuerpo. Entonces, esto va a implicar que cuando nosotros estamos fundamentalmente viendo cómo se construye el mundo, sin duda la visión que se tiene de la mujer, dado precisamente esta autonomía, cambia y nos lleva a revisar toda la historia que se ha planteado sobre la humanidad y sobre todo lo que es la historia fundamentalmente de lo que es el mundo occidental. Reparemos historiográficamente en lo siguiente. Toda la periodización historiográfica ha sido hecha bajo la perspectiva masculina. De ahí que, por ejemplo, en el cuestionamiento feminista historiográfico de esta periodización, fundamentalmente cuando se está hablando del periodo tanto de la etapa antigua, Edad Media, Renacimiento, se indica, bueno, ¿dónde aparece la mujer acá? Frente a esa periodización, la historiografía del género plantea más bien, hablemos del lugar de la mujer en estas etapas. ¿Dónde estaba la mujer? Y para eso se encuentran con dos dificultades. Por un lado, es que toda la documentación histórica ha sido redactada por los hombres. No existen, precisamente, documentación, salvo autobiografía, alguna epístola, pero muy aislada, pero toda la construcción ha sido fundamentalmente asignada por la construcción de una historia política, de una historia militar, de una historia diplomática, y eso es el espacio público del hombre. Y ahí donde ha estado fundamentalmente el cuestionamiento de cómo se tiene que plantear la historia femenina. Esto lo analizó muy bien Michel Perrault, una historiadora francesa, que indica que en esta reconstrucción se tiene que ir viendo fundamentalmente los silencios. El silencio habla, y cuando hay una suerte de omisión o de silencio, ahí habría que conjeturar qué estaba haciendo la mujer. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Esto a diferencia, por ejemplo, del tema que cuando se hace esta visión, naturalmente el mundo de la mujer no evoluciona de manera uniforme, porque aquí hay contraste del desarrollo de los países. No es lo mismo la mujer
obrera en el mundo europeo que en el mundo latinoamericano. Por consiguiente, se tiene que ir viendo estadios de desarrollo socioeconómico, donde precisamente las reformas en la esfera política inciden en que la mujer pueda visibilizarse o sigue precisamente siendo un iceberg dentro de esta historia dinámica. Uno de estos elementos importantes es fundamentalmente de qué forma yo puedo reconstruir aquello. Y esto ustedes lo podrán haber percibido, que cuando se está hablando, por ejemplo, de la negación de la mujer en la esfera jurídica, en las partidas, lo que uno encuentra es fundamentalmente un cúmulo de prejuicios, un cúmulo de prejuicios que está arropado por un dejo de autoridad antigua que es fundamentalmente el derecho romano. Eso es precisamente lo que hoy día se intenta revisar en todas sus formas. Ahora, hay otro elemento también fundamental en esto, que implica que, por otro lado, el tema mismo de esta revisión significa también de que el mundo de la mujer no puede estar apartado de lo que es el mundo general. Es decir, aquí hay una división entre la historiografía feminista de aquellos que quieren precisamente plantear un mundo dicotómico e incluso paralelo a la historia de la humanidad entre el mundo femenino y el mundo masculino. Eso es fundamentalmente ahistórico. La historia es una misma. Lo que sí hay que ver es de qué manera estas relaciones, tanto de poderío o de lucha, se han dado en su conjunto en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Esto nos lleva fundamentalmente a que, por un lado, lo más difícil ha sido lo que Pierre Bourdieu llamaba el concepto de la naturalización de las cosas. ¿Por qué esto es difícil? Porque la asimetría que se va a dar en distintos ámbitos de la historia va a implicar fundamentalmente la negación de las diferencias de género. Es como la humanidad, es como hablar del hombre en términos genéricos y no hablar de hombres y mujer. Entonces, esta visión es precisamente la que se ha perpetuado fundamentalmente en términos de los valores, el orden natural. Y es aquí donde nosotros podemos hacer el guiño con la diferencia frente al mundo islámico. En el mundo islámico prevalece este orden natural y en el mundo occidental se está, en cierta forma, revisando críticamente este orden natural, fundamentalmente modificando las prácticas sociales a través no solamente de nuevas costumbres, sino que también a través de la fuerza legal. Todo lo que ustedes han visto en términos precisamente de blindar a la mujer en el espacio público frente a el acoso laboral, al acoso callejero, la violencia intrafamiliar, etcétera, todos estos son elementos que apuntan fundamentalmente a poner en evidencia que ha habido un orden injusto en estos ámbitos y que ese orden injusto ha estado encubierto por esta forma que llamaba Bourdieu de la naturalización de las cosas. Esto significa a su vez que por un lado se tiene que revisar el denominado sistema sexo-género y esto significa a su vez que en ese término el patriarcado constituye un sistema histórico particular que para algunos autores como Gay Robin es un orden violento y brutal, pero tan violento y brutal, pero también modificable a través precisamente del cambio del lenguaje o modificable a través precisamente del cambio de nuestras conductas sociales. Es de esa forma en que la historiografía occidental se ha planteado frente a lo que ha sido esta invisibilidad. Partamos de la base que, a diferencia de John Stuart Mill, que es el filósofo inglés
más tolerante en términos precisamente de la emancipación de la mujer, se ha supuesto que tanto Kant como Rousseau plantearon que en la diferenciación de la naturaleza humana, el hombre no solamente se imponía por su racionalidad, sino que también por su voluntad. Y si uno observa esta noción de voluntad, uno la tiene que asociar fundamentalmente por toda esta situación del mundo voluble asignado precisamente a la mujer. Lo voluble, lo flexible, lo emocional es precisamente el mundo de la naturaleza. El mundo de la cultura sería precisamente el mundo de los hombres. Eso es hoy día lo que se pone en tela de juicio. Y de esta forma, por ejemplo, todo lo que se ha señalado en términos precisamente de lo que decía Olympe de Gouges sobre la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791, que desgraciadamente no se lee con detención cuál es esta expresión que en gran medida va a recoger toda esta lucha por los derechos civiles, o lo que va a indicar la inglesa Mary Wollstonecraft, que es precisamente la vindicación de los derechos de la mujer de 1792, implica fundamentalmente que frente al mundo de la ilustración, de la racionalidad, ellas están planteando entonces la igualdad. La igualdad fundamentalmente en que la libertad viene a ser el criterio fundamental. Y eso obviamente no se puede omitir a la mitad de la humanidad, fundamentalmente pensando en términos europeos. Ahora bien, otro de los elementos que se está dando es fundamentalmente revisar, incluso hoy día en lo que se llama la teología feminista, se revisa presente la narración bíblica en esta dicotomía fundamentalmente entre la causa de la perdición, que es Eva, o la causa de salvación, que es María. ¿Por qué? Porque en esto se hace una ambivalencia de las imágenes de la mujer, en el cual se fija el papel de la mujer de una vez. Entonces, todos estos elementos que son categorías, son nociones, naturalmente han incidido en la construcción de una mirada muy genérica de la mujer respecto precisamente a su papel. Esto implica también que, por un lado, cuando se empieza a hacer esta revisión por Jules Michelet, el gran historiador francés, que tiene una mirada, podríamos decir, más empática con la mujer, termina dejando ver que al final la construcción social en el siglo XIX de la mujer hace que todavía ciertos elementos epistemológicos lo lleva a declarar que la mujer es naturaleza. La mujer está todavía en un estadio en que en cierta forma, de manera un poco más de elipsis, no logra alcanzar el mundo del desarrollo masculino. Entonces, estas visiones todavía permiten visualizar casi como una cosa anecdótica en la presencia de la mujer. Esto va a cambiar en la década del 20, cuando se hacen los estudios franceses por Marguerite Thiber y fundamentalmente por Alice Clark. ¿Por qué es importante esto? Porque ellas entran al mundo del trabajo, entran a ver de qué forma las asociaciones partidistas, por ejemplo, en el caso de Thiber, es el feminismo al interior del socialismo francés, o en el caso de Alice Clark, de qué forma el trabajo de la mujer se va a manifestar cuando aparece el registro precisamente de la revolución industrial. Es aquí donde se ha investigado, por ejemplo, cómo las mujeres dejaban a través de sus notas, de sus bitácoras, por ejemplo, las cartas y las cuentas del hogar,
indicando cómo se administran las propiedades familiares, de qué manera, por ejemplo, las esposas y las viudas de artesanos figuran dentro del registro de aprendizaje y licencias de gremios. Todo esto hace que en un momento dado la contribución de la mujer, tanto para Francia como para Inglaterra, se ha visto que fue controversial. Es controversial ya en la época y naturalmente controversial hasta el día de hoy. ¿Cuál fue realmente el papel de la mujer? ¿Es un papel subordinado? ¿Es un papel que queda en una dimensión semipública? Entonces, en esto aparece no solamente lo que habíamos indicado de la expresión de John Kelly, de los estudios de género, sino que aparece también una historiadora norteamericana que es referente en todo esto, Joan Scott. Joan Scott incluso va a influenciar a Judith Butler respecto precisamente a poner en términos cuáles son las bases ideológicas del feminismo. Entonces, Joan Scott va a formar lo que se llaman los estudios feministas. Y los estudios feministas es el núcleo principal hoy día en el mundo occidental de todos los que son los estudios interdisciplinarios de género, tanto en historia, sociología y la literatura. Esto va a implicar cuestionar fundamentalmente a los historiadores masculinos, dado que se ha puesto en la crítica de los estudios feministas que las mujeres estarían en un rol muy marginal, o incluso en una mirada muy descriptiva, pero no que tenga precisamente un protagonista, que tenga precisamente ser un factor, un vector en el cambio interpretativo. Esto también lo lleva a que Joan Scott, por ejemplo, va a escribir en el año 85 uno de los textos más formidables, que es el género, una categoría útil para el análisis histórico. ¿Qué es lo que indica ella en este texto? Precisamente indica por qué ella no va a seguir empleando la noción de feminismo y por qué va a adscribirse a la noción de género. Para ella, fundamentalmente, la palabra indicaba un rechazo al determinismo biológico, implícito, tanto en los términos del sexo como en la diferencia sexual. A diferencia, el género implicaba los aspectos más relacionales, en la diferencia normativa de la feminidad. Ahora, en este sentido, ella va a utilizar esta noción de género porque implica que se tienen que tomar en cuenta las experiencias de las mujeres dependiendo de la amplitud de cómo se utiliza el género como categoría de análisis. En este caso dice, el género implica un uso a un conjunto más bien de posiciones teóricas, como también de meras referencias descriptivas a las relaciones entre sexos. Y eso pone el dedo en la llaga respecto a la desigualdad. ¿Cómo hay que desmontar esta desigualdad? Entonces, en esta dimensión va a implicar que en el caso del uso del género para Joan Scott, no va a proclamarse, por ejemplo, el campo de la opresión de la mujer o de la hegemonía de un poder innombrable. Para ella es precisamente que las mujeres alcanzan a ser sujetos históricos válidos cuando el género incluye a las mujeres sin nombrarlas. Y esto es importante porque en cierta forma se hace cargo de lo que había denunciado Asunción Labrín. No hablemos precisamente de mujeres destacadas, de mujeres representativas, cuando esas son precisamente un hito. Lo que tenemos que hablar es de las mujeres en términos generales y cuál es su condición. Entonces, de ahí que cuando se habla de la mujer como sujeto histórico, se está hablando en general, pero sin nombrar en una situación específica alguna mujer que precisamente sea la más visible de una época o de un tiempo. Entonces, en este sentido, para
tanto Joan Scott como para Moira Gatten, las constituciones de las identidades, tanto para el hombre y la mujer, en el género viene a ser una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado. Es decir, sobre la dimensión de una categoría de interpretación de las ciencias sociales se impone sobre el biologismo que todavía seguía perdurando. Entonces, para Joan Scott hay tres dimensiones en la historia de la mujer. Una es el esfuerzo estrictamente feminista que intenta relacionar el surgimiento del feminismo con los orígenes del patriarcado. No hay que olvidar que Federico Engels relacionaba el origen de la propiedad privada con la familia, y ahí estaría la subordinación de la mujer. Eso es una segunda dimensión que dice Joan Scott, que cuando se busca la tradición marxista, se busca en ella un compromiso con las críticas feministas, aun cuando hemos señalado que en la tradición clásica marxista el género no forma parte de una categoría, porque se estaría oponiendo a la dimensión de la categoría de la visión binaria de la historia, proletarios oprimidos frente a opresores y burgueses. La tercera perspectiva, dice Joan Scott, es fundamentalmente el aporte de la dimensión postestructuralista francesa y con todos los teóricos angloamericanos. ¿Qué implica esto? Que en las relaciones objeto se va a introducir las dimensiones del psicoanálisis para explicar entonces la producción y la reproducción de las identidades del género del sujeto. ¿Cómo se hace esto? Por eso, por ejemplo, cuando una de las defensas que se hace hoy día es que no basta tanto la evidencia empírica, sino el sentir, que es una dimensión subjetiva, intangible. Y ahí tú tienes un elemento netamente del psicoanálisis en términos precisamente para poder comprender esto. Lo otro importante en esto es que cuando se hace esta diferencia entre hombre y mujer, una de las dimensiones que va a poner Joan Scott es el valor que se asigna a la experiencia y el valor a la evidencia. En un texto publicado en 1991, Joan Scott va a señalar que en términos de la experiencia se documenta esto de la manera más exitosa. ¿Por qué? Porque los historiadores han hecho esto fundamentalmente en base de un montón de acervos que permiten precisamente construir narrativas antiguas cuando se plantea esta situación de una tradición acumulativa. Pero cuando yo encuentro evidencia, pongo entonces una suerte de crítica a toda esta construcción de la experiencia acumulativa. El estatus de la evidencia, dice, es ambiguo para los historiadores. Por un lado, aceptan que la evidencia cuenta solo como evidencia y se reconoce como tal en relación con una narración potencial, de manera que puede decirse que la narración determina la evidencia en el mismo grado en que la evidencia determina la narración. La evocación de la experiencia por parte de los historiadores dedicados a la interpretación del lenguaje, el significado y la cultura parece resolver un problema de explicación para los que se profesan como anti-empiricistas, aun cuando restablece una base de fundamento. Entonces, es interesante que en esta dimensión, cada vez que se empieza a desvelar lo que ha sido omitido por la historiografía general en distintas dimensiones, en distintos ámbitos, tanto la historia social, la historia política e incluso la historia jurídica, viene precisamente a poner en tela de juicio si esta tradición derivada de la experiencia sigue siendo válida en la dimensión hoy día desde una perspectiva de género. Es importante en esto
Porque cuando se hace la historia monumental de historia de las mujeres, que es una visión francesa en que participó Georges Duby, una gran historiador francés, Michel Perrault, ellos van a escribir que ¿por qué escribir una historia de las mujeres? Durante mucho tiempo la pregunta, dicen, careció de sentido o no se planteó siquiera. Destinadas al silencio de la reproducción maternal y casera en la sombra de lo doméstico que no merece tenerse en cuenta ni contarse, ¿tienen acaso las mujeres una historia? Elemento frío, dicen, de un mundo inmóvil. Son agua estancada mientras el hombre arde y actúa. Lo decían los antiguos y todos lo repiten. Testigos de escaso valor, alejados de la escena donde se enfrentan los héroes dueños de su destino, a veces auxiliares, raramente actrices, y aún entonces, solo debido al enorme fracaso del poder, son casi siempre sujetos pasivos que aclaman a los vencedores y lamentan su derrota. Eternas lloronas cuyos coros acompañan sordinas todas las tragedias. Y además, ¿qué se sabe de las mujeres? Las huellas que han dejado provienen menos de ellas mismas, pues no sé nada, jamás he leído nada, que de la mirada de los hombres que gobiernan la ciudad, construyen su memoria y administran sus archivos. El registro primario de lo que hacen y dicen está mediatizado por los criterios de selección de los escribas del poder, y estos indiferentes al mundo privado se mantienen apegados a lo público, un dominio en el que ellas no entran. Es ahí donde está fundamentalmente la dimensión precisamente de esta revisión de la historia, cuando la debilidad o la flaqueza es la falta de documentación, la falta de informaciones. Y de ahí que hay que no solamente poner en crítica que en esta versión de la historia que ha primado, es la historia fundamentalmente, como decía Joan Scott, de la experiencia, donde se han planteado elementos de imágenes. Por ejemplo, Michel Perrault dice, mire, en la antigüedad, ¿qué cosa tenemos en el mundo de las mujeres? Las mujeres no hablan, pero sí pueden estar construidas en imágenes, pero imágenes que son contradictorias. Por ejemplo, dicen, las diosas pueblan el Olimpo de ciudades sin ser ciudadanas. La Virgen reina en altares donde ofician los sacerdotes. Marianne encarna la República Francesa, cuestión viril. Todo lo inunda la mujer imaginaria, incluso fantasmal. Ese es el problema fundamental que tiene la historiografía cuando se plantea de esa manera. Incluso Michel Perrault, en otro texto, Mujeres en la ciudad, va a ser mucho más ácida. ¿Por qué? Porque lo que ella ve cuando se entra en el espacio por antonomasia, el espacio del dominio, como es el espacio público, indica, en el espacio público, escribe Michel Perrault, en la ciudad hombres y mujeres están situados en dos extremos de la escala de valores. Se oponen como el día y la noche. Investido de una función social y oficial, el hombre público desempeña un papel importante y reconocido. Depravada, pérdida, lúbrica, venal, la mujer pública es una criatura, una mujer común que pertenece a todos. El hombre público, sujeto eminente de la ciudad, debe encarnar el honor y la virtud. La mujer pública constituye su vergüenza, la parte oculta, disimulada, nocturna, objeto vil, territorio de paso, disponible sin individualidad propia. Es ahí, precisamente, donde se plantea este cuestionamiento no solamente a los mitos y las falsas impresiones que se han heredado y que están precisamente planteados en la historiografía de carácter más masculina. Cuando se plantea fundamentalmente esta periodización, tanto Joan Kelly y Gerda Lerner han planteado, por ejemplo, tres clases de interrogantes. Uno, ¿qué había hecho la mujer corriente mientras se desarrollaba la historia que las excluía? Y eso es importante, porque una cosa es invisibilizar a la mujer, omitirla,
pero otra cosa es que aún así no recogida en la historia oficial, la mujer seguía actuando en sus propias funciones y es parte de la historia, pero ¿cuál es precisamente el lugar que ocupa en esto? En esta dimensión pasa a una segunda pregunta, que es ¿cuál fue la evolución de las actitudes culturales que definían a las mujeres como inferiores por naturaleza y las colocaban en una relación de sometimiento a los hombres? Y es ahí donde la literatura, tanto jurídica como teológica, han puesto fundamentalmente los cimientos de la construcción social y del imaginario social en Occidente. Y por último, unió el sexo a todas las mujeres porque es importante, porque el tema es que cuando se está hablando de las mujeres, se hace una distinción, dice. Mire, cuando se habla de los hombres se pueden dividir en clases, naciones o clases históricas, pero cuando se habla de las mujeres, se les pone una categoría distinta, y esa categoría distinta se les pone en una relación con relación a los hombres, y eso sería solamente la parte del sexo. Es ahí donde plantean que hay que nuevamente replantearse esta secuencia de acontecimientos, poniendo el lugar y la función que tiene la mujer en cada uno de estos contextos, tanto institucionales como precisamente geográficos. Es ahí donde está, podríamos decir, el meollo de toda esta concepción. Entonces, por ejemplo, hay otra historiadora que ha planteado todo un cuestionamiento sobre de qué forma, por ejemplo, en la lucha de la medicalización, la mujer fue expulsada de un dominio que tenía, por ejemplo, ser matrona. Ser matrona estaba ya en la Edad Media. En la época moderna se corrió y se puso a un médico. Entonces, ahí dice Cecile Dauphin, es cómo va a ser la lucha, por ejemplo, en las prácticas del parto, entre los tocólogos y las comadronas. ¿Mm? De la misma manera, por ejemplo, cuando se habla de estos lugares de sociabilidad, ¿cuáles son los espacios femeninos? ¿Cuáles son los espacios en las fiestas, en las migraciones, las mujeres en la calle? ¿Cómo transmiten la percepción de los saberes? Y es ahí, por ejemplo, que se ha visto que en la tradición oral, las mujeres construyen su tejido social. Las mujeres han enseñado su gastronomía, el arte culinario, a través de la misma vivencia. Las personas se les enseña, y ustedes como mujeres habrán visto, si se acercan a su abuela, cómo hace una cazuela, todo eso, eso es precisamente vivencial. Cuando la mujer entra en los parámetros, en las categorías de una sociedad racional, construye entonces los manuales de cocina. Pero comúnmente eso es una tradición oral. Se hace precisamente en el lado privado, donde la mujer precisamente tenía el control de la cocina, de la gastronomía, pero eso es una enseñanza netamente popular. Lo mismo pasa en lo que se ha hecho frente a lo que puede ser el concepto de la criminalidad. Estos elementos, en el cual desgraciadamente me he extendido más, no tienen nada que ver con el mundo femenino islámico. Uno, porque en el mundo femenino, cuando se plantea la Sharia, la ley coránica, se reproduce fundamentalmente en el Corán todo el orden natural. Y ese orden natural es el mismo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. La mujer está subordinada precisamente al hombre porque del hombre nace la mujer. Y eso es el gran mito semita que se mantiene precisamente en términos dogmáticos. Eso para el mundo maometano, eso es precisamente un dogma religioso. Y por consiguiente, cualquier dimensión de jurídica humana no puede contrastarlo con lo que es precisamente la fuerza divina. Ese mundo de la naturalización hace que frente al concepto de la autonomía de la mujer o
fundamentalmente el luchar por su emancipación y lograr su subjetividad no es posible en el mundo musulmán. En el mundo musulmán, fundamentalmente, el mundo de la mujer queda totalmente domesticado. Ahí ustedes podrán observar las luchas que han tenido las mujeres, que para nosotros nos puede parecer anecdótico, que se les autorice a manejar automóviles en Arabia Saudí, que van a poder ingresar a la universidad en Irán, pero siempre y cuando vayan apropiadamente vestidas. No es necesario ir con la burka, ni es necesario ir necesariamente, pero no pueden ir en la fórmula occidental. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de esta construcción del sexo es fundamentalmente la noción de concupiscencia. La mujer no puede mostrar cuerpo porque es un llamado a los sentidos. Y eso en el mundo musulmán precisamente se recubre la mujer. De ahí que viene toda esta construcción del desvelamiento oriental, que es distinto precisamente a la concepción de la objetivación de la mujer en el mundo occidental. Aquí hay dos versiones en que la dimensión y la concepción del otro son totalmente disímiles. Lo otro importante es que en el espacio público musulmán la mujer no tiene lugar. No tiene lugar, salvo honrosas excepciones en que la mujer se ha visto autorizado por un ayatollah o por un Mustafa o por un emir, en que se le autoriza, siendo conservadora, acceder para reproducir la sociedad en la cual ella está inserta. Entonces, ellos son el 26% de la población mundial. Nosotros somos el 24%. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta universalidad, son dos cosas distintas. De ahí que, por ejemplo, es necesario considerar que desde el punto de vista ético, y ahí acudo no solamente a De la Cortina, sino que también a Kuhn, el gran teólogo alemán, que cuando se habla de una ética en términos de los derechos humanos, cuando se dice, mira, la mujer tiene derechos humanos, lo que ellos están planteando es, no podemos entrar con una ética específica, porque la ética específica choca contra las construcciones tanto religiosas y culturales. Tenemos que entrar precisamente con una ética genérica de mínimos. Entonces, en esa dimensión, para nosotros nos sorprende la situación totalmente segregada que tiene la mujer en el mundo musulmán, pero también tenemos que reconocer que nosotros estamos en una visión totalmente de desacralización, de secularismo, donde lo divino no tiene mayor efecto hoy día. Pero en el mundo musulmán, la sacralización sí tiene un efecto sobre el secularismo. Y por consiguiente, el luchar contra esto, naturalmente es muy difícil por una construcción en que yo reproduzco cosas que vienen del siglo VII. Entonces, ahí tenemos una diferenciación no solamente multicultural, sino de lo que Samuel Huntington llama un choque de civilización. La concepción de la persona es distinta, la concepción de la sociedad es distinta. ¿Cómo yo visualizo entonces el Estado en relación con el mercado laboral y el rol de la mujer es totalmente dispar con el avance que nosotros hemos tenido en Occidente? Lo mismo puede pasar con el mundo precisamente oriental chino. La concepción de Confucio es fundamentalmente jerárquica, autoritaria, vertical. Plantear fundamentalmente la veneración a sus antepasados. Y eso significa que cada uno tiene un deber ser kantiano respecto a la comunidad, a la familia y a sus ancestros. Nosotros no tenemos, podríamos decir, esa mochila. Nosotros estamos totalmente en un mundo de la subjetividad que se asocia a una dimensión individualista, y es ahí donde se nos hace muy difícil esta mirada respecto a lo demás. Lo demás nos está mirando, un 70% de la población nos está mirando, y nos indica que
es posible que nosotros estemos equivocados. Entonces, ahí hay obviamente una falta de diálogo que naturalmente tendríamos que ir con una dimensión de éticas mínimas. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo proteger la dignidad de la humanidad más allá de credos políticos, religiosos y culturales? Pero eso es un desafío sin duda inmenso que no vamos a solucionarlo hoy día. Yo dejaría hasta acá y les agradezco la invitación y quedo sujeto a la arbitrariedad de usted en cuanto a las preguntas. Dudas. Profesor. Dime. Sí, estaba pensando mucho en lo que decía de la diferencia que hay en el mundo musulmán respecto al occidental en los derechos de la mujer. Y yo tuve la oportunidad de conversar con muchos migrantes musulmanes de diferentes índoles, del origen, que está como en Pakistán, en Marruecos y también en países del África como Senegal y etcétera. Y había una concepción muy diferente porque, por ejemplo, dependiendo de la clase social o en el que se encontraban o su situación económica, por ejemplo, ellos veían o cumplían o las mujeres tenían más libertades respecto de otra mujer que su como ambiente cultural. Por ejemplo, una mujer en Senegal estaba 100% recluida en la casa y tenían hijos y no había como un control, o sea, eh, no tenía muchos derechos en la educación versus, por ejemplo, una mujer que estaba mucho más acomodada, me acuerdo, en Pakistán, y su marido le iba súper bien en la vida y ella estaba estudiando su segunda carrera y, por ejemplo, ella decía que ella iba a decidir cuándo iba a tener hijos, etcétera. Entonces se ve esta dicotomía y cómo se puede afrontar para que pueda ser como solamente eh, un idioma, porque para ambas estaban bien sus situaciones que vivían, pero dentro de sumergirnos dentro de esa cultura hay dos polos bien diferentes. Claro, ahí hay que hacer un distingo. En el mundo musulmán, tú tienes que señalar si estamos frente a una visión de teocracia, como es el caso de Irán, o es la pretensión de los talibanes en Afganistán, o estamos precisamente en un gobierno civil en que la occidentalización en términos de los estudios es permitido, pero no hay tanta amplitud en términos políticos. En el caso de Pakistán, ahí tienes un ejemplo en primer lugar, de un país que no es árabe y que la parte musulmana queda precisamente coexistiendo en que las mujeres pueden participar políticamente, pero el tema es dónde se le está permitido por una sociedad que es un tanto semirrígida, acceder a puestos precisamente de dominio. Entonces, es verdad, eh, a mayor nivel cultural implica una mayor visión cosmopolita. Y esa visión cosmopolita te rompe esta concepción provinciana muy local en que todo lo que has visto cuando, digamos, en tu entronque familiar, tú lo consideras que es lo válido, pero cuando empiezas a conocer el mundo, pones en tela de juicio esta concepción en el sentido de que hay otras posibilidades. Ahora, todo depende también del criterio y buen juicio de la otra parte, porque esto implica, por ejemplo, uno podría decir, mire, en Chile deberíamos ya estar bastante tranquilos en términos de las políticas de género, porque se ha avanzado en todo lo que eran fundamentalmente los obstáculos de que inhibían la participación de la mujer. Pero tú encuentras como que de repente te encuentras con un troglodita
en que frente a la poca fundamentación argumentativa para no conceder esto a la mujer, entra en el femicidio. O sea, este tipo negó todo. O sea, no solamente se negó al diálogo, sino que negó la vida. Y dices tú, pues estamos en un mundo en que Chile es de los países de América Latina más avanzados en términos de género, pero tienes este tipo que es un salvaje ahí. Entonces la pregunta es que según sea el nivel, tú puedes tener también una gramática de violencia que es silenciada. Desde la parte de la violencia psicológica, que tú puedes tolerar, la violencia verbal, hasta la violencia económica y física. Entonces, son grados que se dan no solamente en el mundo latinoamericano, también se dan en el mundo europeo y norteamericano. Obviamente que esto resulta mucho más, digamos, casi exótico cuando tu propia concepción de países que no tienen la misma construcción cultural tuya encuentras expresiones narrativas como la que acabas de señalar. Pero la pregunta es, ¿eso será precisamente una reproducción tipo Asunción Labrín de una mujer excepcional que alcanzó precisamente a acceder a una segunda carrera? ¿Dónde están las otras mujeres? Es ahí donde está la paradoja, precisamente que es muy típica de la reproducción patriarcal. Pero vean ustedes, pues, dicen, vean las mujeres que han triunfado. Sí, ¿cuánto es el porcentaje del universo de mujeres? ¿El 2%? ¿El 3%? Hablemos de las mujeres en general. Es ahí donde precisamente se cuestiona esa paradoja. ¿Por qué? Porque hay hombres que han escrito sobre las mujeres y se quedan precisamente con las mujeres símbolos, las mujeres representativas. La pregunta es que eso es una máscara para señalar que el cuestionamiento a la sociedad patriarcal no es tal. Esa misma sociedad le ha permitido a la mujer acceder, pero un poco, y según qué nivel. Porque cuando tú hablas de Amanda Labarca es una excepción dentro del mundo de las mujeres nuestras. ¿Por qué? Porque Amanda Labarca se arranca de su casa y el marido en cierta forma lo estimula. Y es la primera representante nuestra en las Naciones Unidas donde ella escribe a favor de la mujer. Pero estamos hablando de una mujer educada, que pasó por Estados Unidos, por Francia, está fuera del rango de las mujeres de la medianía chilena. Hay que preguntar de las mujeres que quedan fundamentalmente invisibilizadas y no atendidas por la institución. No son precisamente planteadas. Piensa tú en un detalle muy curioso. Hasta hace 20 años no existía la comisaría familiar. Entonces, cuando una mujer sufría un vejamen, una afrenta, tenía que declararlo ante un carabinero. Y nuevamente reproducía la victimización que había sufrido. Cuando las mujeres empiezan a reclamar desde el CERNAM, se ponen precisamente mujeres carabineras aceptando precisamente la narración de ellas. ¿Por qué? Porque la dimensión del carabinero, y eso está comprobado tanto en el caso de historias sociales, tanto en Chile y en Argentina, lo que hacía el carabinero o hace el policía federal en Argentina es defender al victimario. No, dice, pero usted tiene que haber hecho algo, ¿no?, para que le haya pegado. O sea, la persona está declarando que fue víctima y el otro tipo está precisamente defendiendo precisamente a la persona que está siendo acusada. Entonces, eso hace 20 años recién se superó. Entonces, cuesta remover todas estas prácticas. ¿Por qué? Porque uno de los temas que se denuncian es que la mitad de las mujeres reproducen las estructuras patriarcales de manera inconsciente o hacen precisamente la acumulación de experiencia. Lo que le enseñó la abuela lo reproduce la madre y lo prosigue en la hija. No hagas la cama, el niño no puede hacer la cama, es la niña que tiene que hacer la cama. ¿Por qué? Porque es un trabajo doméstico. Entonces empiezas a reproducir los roles
en el cual la cultura se ha precisamente domesticado una función de la mujer. Y si la mujer cuestiona esto, es una mujer díscola, es una mujer que no se sabe qué va a ser de ella, casi un diluvio. El lenguaje también te ayuda a emanciparte o a inhibirte. Entonces, ahí tú tienes un tema en que el caso, por ejemplo, de la Anne Philippe te lleva a cabo y dice, mira, la lucha empieza dentro del hogar. Tienes que cambiar los roles, tienes que cambiar el estatus, tienes que dominar y de ahí saltar. O sea, la Anne Philippe es, mire, no vayamos a conquistar el Estado, no, conquistemos precisamente el mundo privado. Y desde ahí domesticamos nosotros. Hacemos precisamente lo mismo que nos han hecho los patriarcales con nosotros. Ahora, claro, es una visión totalmente muy agresiva respecto precisamente al otro. Es decir, aquí vamos a ir a rendir cuenta y en cierta forma hacerlos pagar todo lo que ha sido la ignominia de siglos. Es una, cuando uno lee a Anne Philippe, o sea, la Judith Butler queda como una niña de sermón, la Simone de Beauvoir queda como una suerte anecdótica, pero es violenta en términos de esta lucha del poder y del dominio, ¿no? Del poder y del dominio. Dudas, preguntas. Profesor, hola, buenas tardes, no sé si me escucho. Sí, Yo solamente quiero hacer un pequeño comentario porque nosotros los chilenos casi siempre tendemos a ver ciertas situaciones en torno a los niveles socioeconómicos o al alcance económico que tiene cada persona. Y pensamos que si es mayor va a tener más educación y etcétera. Y yo la verdad que también he visto a muchas personas que viven en el Medio Oriente y no podría decir la misma afirmación que dijo Ángel. Porque los hombres allá también les gusta controlar a las mujeres por medio del dinero. Y lo hemos visto, mujeres vestidas de pie a cabeza de negro, con las bolsas de Louis Vuitton. Y al final, en el Medio Oriente, creo que tiene que ver con qué rama de la religión tiene cada persona y nivel socioeconómico por familia. Y como dice usted, la lucha viene desde la familia y es ahí desde donde se inculca qué religión se van a seguir y qué costumbres se van a seguir. Más allá, independiente del nivel socioeconómico que tenga cada uno. Ahora, sí, lo que dices tú es, a ver, cuando tú hablas del mundo musulmán, el mundo chiita, que es el más integrista, no te tolera ninguna posibilidad a la mujer, salvo que el ayatollah vea en términos precisamente de un progreso del país, la incorporación de la mujer en algunas actividades, pero pensando fundamentalmente en términos de la comunidad y la mujer no asignándole el rol, sino precisamente siendo un vehículo, un instrumento. Ahora, el gran mundo musulmán es sunita. Y ahí tú tienes desde los hermanos musulmanes que están dominando en Turquía, fueron destronados en Túnez y en Egipto, pero tienes también elementos en que no siempre se aplica la ley sharia. Entonces, ahí también tienes una suerte de formación, porque Afganistán y Irak es el mundo musulmán. Y ahí tienes también un elemento comunicacional en el cual te hacen esto que Edward Said te llama orientalismo. Te forman una imagen de que el árabe es un terrorista, la mujer árabe está totalmente degradada, pero a ver, ¿de cuál sociedad en particular? Lo segundo, el ejemplo que tú pones es bastante clásico. ¿Por qué? Porque las personas que son pudientes, que están precisamente vinculadas a jeques, por ejemplo en Dubái o en los Emiratos Árabes, es gente que va a comprar a Francia y viene precisamente con las carteras, todo. Pero eso es precisamente una suerte de occidentalización, pero que está arropada en una construcción
totalmente de subordinación de la mujer. Es decir, yo te doy una suerte de caramelo, anda a comprar a Louis Vuitton, anda a Las Vegas, sí, pero después regresas y vuelves a tomar tu rol. Para la gente que tiene la parte más pudiente. Y además, partamos a la base que en la concepción musulmana, el matrimonio monógamo es una cosa muy, digamos, muy singular. Fundamentalmente está en relación con la parte económica, si yo tengo una poligamia o no. Entonces, el rol de la mujer también se degrada ahí a ojos occidentales. Entonces, según el prisma como nosotros estamos mirando esto, que nos puede sorprender, nos puede horrorizar, pero para ello es, digamos, el orden natural de las cosas. ¿Sí? El tema es que tenemos dos miradas culturales absolutamente antitéticas. De la misma manera que uno puede señalar que es muy difícil imponer la democracia en los países árabes porque nunca han tenido una tradición política democrática y por lo tanto eso de imponerle que la democracia tiene que ser liberal, procedimental, no está en su experiencia, no está en su vivencia. Sí para el caso nuestro, pero no para el caso de ellos. Entonces ahí tú tienes también otra diferencia. Las visiones liberales de la mujer solamente se dan en democracias liberales. Solamente se dan en democracias liberales. Si no hay democracia, la mujer no tiene ningún papel que tocar. Esa es, digamos, la realidad más brutal que tenemos. Salvo lo que dices tú, algunos podríamos decir escape de válvula, sí, pueden viajar, sí, pero cuando regresen vuelven a la realidad del mundo que no es la universalidad. Además, no te olvides que hay, en la misma tradición musulmana y en la misma tradición oriental, yo puedo precisamente hacer los esponsales. Es decir, puedo hacer los contratos nupciales en que obligo a una mujer que tiene 9 años que a los 11 años se va a casar con tal persona. Y eso es la negación de la subjetividad y la decisión voluntaria de la mujer. Eso, en mi opinión, es lo más patriarcal que hay. Sí. Sí, no, en verdad mi comentario iba a que esto no está ligado a un nivel socioeconómico, sino que a un fanatismo más religioso y también a un nivel de costumbre y el lugar donde nació la persona, porque son países cuyas leyes están ligadas a la religión, a diferencia de los estados laicos como Chile. Pero no es básicamente culpa de un nivel socioeconómico que la mujer esté más subyugada. Es una consecuencia, pero no la razón muchas veces. Así es, sí. Eso precisamente te lleva a que ciertos ritos de iniciación sexual que hay en África, que son mutaciones epidérmicas, han sido cuestionadas incluso por la alta comisionada de derechos humanos. El tema es que eso es un rito cultural. Antes que apareciera las Naciones Unidas, ya estaba ahí. Constanza, Ignacia, levanta la mano primero. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo creo que por lo que han dicho mis dos compañeras, es que en mi mirada es que se quiere occidentalizar mucho al oriente y eso es como que no se puede negar, porque siempre los comentarios hacia el mundo musulmán y hacia las mujeres musulmanes es que están cubiertas. Y yo creo que la liberación de la mujer no es en cuánta ropa lleva o si lleva más ropa o si lleva menos ropa, sino si es la decisión de llevar esa ropa o no. Y yo lo he visto en mucho cercanamente a mí y no cercanamente a mí, que hay partes, obviamente yo no puedo negar eso, que hay partes en el mundo musulmán donde se le obliga a la mujer a cubrirse, pero hay partes en el mundo que son países laicos que se le obliga a la mujer a sacarse los hijab, y yo ahí creo que choca el contraste occidental porque no se le puede obligar a las mujeres, si hay una liberación se supone, creo que en el país que fue en España, sacarse algo que ellas por decisión llevan, porque muchos practicantes del Islam es una decisión llevar el hijab o no, y una decisión quitarse el hijab o seguirlo teniendo. Entonces, yo creo que hay mucha occidentalización, yo no sé si usted piensa lo mismo o no. Mira, Francia es el país secular por antonomasia.
Y en Francia, precisamente, uno de los problemas que tuvo es que es un laicismo militante. O sea, yo no puedo, no se pueden expresar símbolos religiosos. Y el tema se plantea un presidente con el mundo musulmán argelino. El mundo musulmán argelino es que la mujer se cubre y consideraban que todo lo que fuese una cobertura que no es occidental era precisamente un símbolo religioso. Y ahí fue una lucha que hasta el día de hoy se mantiene. Es decir, mire, nosotros tenemos, precisamente por una visión multicultural, usted tiene que respetar nuestras maneras socioculturales. Y si nosotros tenemos esta tradición, se nos tiene que respetar. El tema es que Francia se declara como una política de asimilación. Ahí no hay interculturalidad como es en el mundo anglosajón. Ahí o tú entras en los patrones precisamente del Estado francés o precisamente te vas. Así de simple. Y eso naturalmente los musulmanes les violenta. Lo mismo pasa, por ejemplo, sin ir más lejos, con lo que nosotros tenemos con el Gualmapu, con los mapuches. ¿Cuál es la visión de ellos frente a nosotros? La visión de ellos es que nosotros somos los Huincas y que nosotros somos precisamente un Estado, una nación distinta a los mapuches. En la versión nuestra, ellos forman parte de la nación, pero preguntémosle a ellos si ellos se sienten parte de la nación. Y ahí tú tienes un tema interno en el cual no somos capaces de dilucidar y buscar un consenso en que tú tienes que renunciar a la lógica del dominio. Y eso es el tema. En la lógica del dominio tú siempre tienes un discurso en que te salta la parte ética y quieres hacer una preponderancia de tu discurso, que el otro acepte tus argumentos. Y eso obviamente va contra lo que llamaba Jürgen Habermas la democracia deliberativa. Tenemos que conversar en términos iguales, simétricos, horizontales, sin imposición. Pero el Estado, por definición, es impositivo, es poder. Entonces ahí tú tienes un tema. Francia es un tema totalmente complejo. Desde la Revolución Francesa, los franceses son un Estado secular y que no te toleran la parte intercultural. En Escandinavia, por ejemplo, a los finlandeses, a los fineses, se les permitía, que son el 10% de la población en Suecia, se les permitía tener sus propias prácticas culturales, que no son tan diferentes a los suecos, pero ellos, por respeto multicultural. Ahora, cuando tú tienes una cultura que es totalmente no occidental, se te hace mucho más complejo esto, mucho más complejo. Pero la pregunta es, ¿hay reciprocidad sobre las formas occidentales en el mundo musulmán? No. Nuestro amigo el padre Felipe Berrío decía que cuando estaba precisamente en África, una de las maneras diplomáticas, entre comillas, que te fastidiaban era no entregar, digamos, los óleos al sacerdote. Y sin óleos no puedes hacer bautizo. Entonces, que era una manera de decir, miren, ¿no? Te vamos a fastidiar un poco, pero de manera disimulada. No te pasamos aceite, por lo tanto, no puedes bautizar. Entonces, hay elementos muy sutiles, pero que apuntan a no considerar en términos iguales o en términos de cierto relativismo cultural que las diferencias no son superiores ni inferiores, son diferencias. Y ahí tú tienes un tema. Constanza se aseguró, incluso escribiendo. No, es que no puedo levantar la mano como soy host. O sea, dijo, aquí, Ya, es que yo quería preguntar sobre algo relacionado a lo que habló Nasira, de que en verdad hay como que a veces difuso el límite entre lo que se considera como paternalismo y occidentalización con como lo que se entiende como patriarcado, en el sentido de cuando pasó esto de Afganistán, inmediatamente como que en redes sociales salió lo de no hay que como querer occidentalizar ni caer en el paternalismo, lo que por
en muchos sentidos sí comparto, en el sentido de que ayer justo leía un libro que se llama Biblioteca Feminista y como que pasa por las distintas autoras como connotadas del feminismo y hablaba de que, por ejemplo, Kate Millett, como que trató de ir a esos países orientales y donde se practicaba el Islam, y como que llegó diciendo así como, no, que esas mujeres como que estaban súper mal, pero como una forma de como infantilizarlas y como el complejo de salvadora, y también ahí como que las mujeres orientales, una feminista se quejó diciendo de que ella acusaba como que el velo era lo peor, siendo que había cosas peores como que le arrebataran sus derechos. Pero por otro lado, después de ver como todas esas posts de Instagram hablando del tema, diciendo así como que no había que criticar el velo, de que era racismo, igual sentí que era una forma como de camuflar el patriarcado en racismo, porque igual yo creo que en ningún lado hay como libertad de elección y menos allá, y ahí seguí como otra activista musulmana, o sea que ya no era musulmana, sino que había sido educada como en el Islam, y hablaba de eso, de que ella notaba que se ocultaba en la libre elección, siendo que desde pequeñas le ponían como publicidad, dándole a entender que las mujeres que no usaban el velo era sucia, que al final el motivo del velo era cubrir el cuerpo de la mujer porque era pecado, de que el occidente se preocupaba más como de no caer en el racismo, tratando de criticar el velo de las mujeres que querían llevar el velo supuestamente, en vez de las mujeres que eran como obligadas a llevarlo, y que como que al final había como una forma de camuflarlo en todas las publicidades que llegaban acá. Incluso había un post que como que mostraba que era lo mismo que lo que usaban los hombres porque igual se cubrían la cabeza, y ella como que los desmentía totalmente diciendo que eso lo usaban ellos cuando querían, como para protegerse del sol y que no tenía el mismo significado. Entonces mi pregunta es si usted cree que hay como una suerte también como de occidentalización, y dónde está el límite entre caer como en el racismo o en como en querer ser salvadora y el verdadero patriarcado como tratando de camuflarse. Mira, aquí hay dos cosas. Eh, este libro famoso de Edward Said sobre el orientalismo. Nosotros construimos la imagen del Medio Oriente y del mundo árabe desde el siglo XIX. Y eso lo hicimos precisamente en términos analógicos, es decir, haciendo cuáles eran las virtudes nuestras, cuáles eran los defectos de ellos, pero no apuntando a una comprensión de su cultura. Entonces, ahí tú tienes un tema que ha llevado fundamentalmente que el proceso de occidentalización no es un proceso universal, es un proceso fundamentalmente de expansionismo imperial. Todo esto está en el siglo XIX. Es Inglaterra, Francia, que se expande y que después entra a Estados Unidos. Pero hay dos cosas ahí. Uno es las alternativas que tiene el mundo occidental para formarse un estilo de vida. Y un estilo de vida era el American Way of Life, es decir, la manera de vivir norteamericana. Ese es un estilo de vida, muy de ellos que algunos lo asemejan, lo asimilan, y hay otro estilo de vida que es precisamente el estilo mediterráneo, que es fundamentalmente el francés. Pero el tema es cuáles son los soportes, los contextos en los cuales esos estilos de vida se dan. Se dan en democracias liberales, se dan precisamente en libertades individuales plenas. Si no tienes derechos individuales, poco vas a lograr precisamente alterar prácticas sociales o conductas. Entonces, aquí hay elementos, por ejemplo, cuando tú hablas del velo árabe, esa influencia llegó a España y se usó en toda América Latina la mantilla. La mantilla de cubrir las mujeres cuando iban a misa, y que después por el mismo proceso de secularización se quitó la mantilla y hoy día ninguna mujer usa mantilla, pero los árabes quedaron con eso. Ahora, hay dos cosas que en mi opinión son interesantes de observar. Uno es, digamos, la imagen formal que tú tienes del mundo árabe, que es, mire, todo está dominado por la religión, y habría que ver hasta qué intensidad está dominado y hasta qué intensidad es coacción. Y por otro lado,
es la parte, podríamos decir, más oficiosa, más informal. Es decir, de la manera de cómo hay ciertas licencias en el mundo musulmán en que para nosotros pueden ser cuestionables o precisamente pueden permitir licencias que no tienen nada que ver con los derechos civiles, que forman parte de sus propias prácticas ancestrales. Ahora, el mundo musulmán es un mundo patriarcal. Eso es incuestionable, reafirmado por el Corán, donde una mujer se levanta pensando en la primavera árabe, está precisamente pensando en términos occidentales cómo reformar prácticas ancestrales. Es muy posible que ella sea considerada no solamente disidente, sino casi demente, porque está luchando contra lo que es precisamente la acumulación de prácticas que tienen un sello de autoridad. Su madre lo hizo así, sus abuelos, y todo eso lo estás poniendo en tela de juicio. A diferencia nuestra, que tú puedes levantarte y nadie pone en tela de juicio. ¿Por qué? Porque está dentro de las posibilidades de optar por ello. Entonces, en mi opinión, es muy, muy difícil. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, sin ir más lejos. Nosotros hace 30 años, 40 años, un poco más, porque 40 años estábamos en dictadura, pero escuchar radio en la calle, hacer fiesta, está dentro de la manera nuestra, siendo fome. Cuando nosotros vemos a los colombianos haciendo fiesta, a todo chancho con las radios, nos molesta, pero tenemos la misma cultura, hablamos la misma lengua, tenemos las mismas creencias, fuimos dominados por el mismo país. ¿Y por qué nos tiene que molestar tanto? ¿Por qué? Y ahí tú tienes un detalle, pero casi trivial, que no hay un choque cultural, no hay un choque religioso, nada. Solamente es precisamente la manifestación de cómo la suerte de la festividad tú lo llevas al espacio público, partiendo de la base que estás reproduciendo el clima tropical de ellos, y nosotros esto lo descartamos hace más de 50 años. Entonces, ahí tú tienes una mirada distinta, pero que te molesta. Ahora, piensa ahora en términos religiosos. Eso tiene un acento mucho más firme, mucho más duro, en que lo que te queda es respetar al otro. Tú puedes buscar, en cierta forma, un resquicio señalando que no hay una reciprocidad, que es típico la misma advertencia siempre occidental. No hay reciprocidad con el mundo occidental, pero es que el mundo occidental siempre ha ido en términos de imponer, de dominio, y esa es la verdad. Esa es la verdad. En lo personal, te digo, en lo personal, uno dice, ¿por qué se tienen que traer 300 afganos a Chile? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Afganistán si nosotros no fuimos a invadir? Me es mucho más plausible cuál es la respuesta nuestra con los que viven en nuestro continente, frente a colombianos, frente a venezolanos. Es ahí. Pero ¿por qué tenemos que irnos a otro continente si nosotros no tenemos nada que ver en eso? Y no me vengan a hablar de una visión de derechos humanos sobre la mujer. Oye, veamos las mujeres que están siendo inmigrantes y que son de nuestra propia cultura y las tenemos ahí. Entonces no vendamos en cierta forma una visión casi muy mediática de que estamos interesados por todo. No, empecemos por casa. Empecemos por casa. Ese mundo es el mundo europeo que ha ido a invadir a Afganistán. Ellos son los responsables. Cuando tú encuentras la crisis siria o la crisis de Libia, es precisamente la crisis de los países europeos que han invadido África y que ahora tienen precisamente el retorno de inmigrantes hacia la metrópoli. Pero nosotros, como nadie nos llama, pero nos metemos en el cuento, nos ganamos problemas que no tenemos por qué estar presentes. Podemos ser buenos vecinos
incluso transnacionales, con todo el subcontinente. Y eso es una manera de entenderlo. ¿Qué otra duda? Preguntas. Las intervenciones de ustedes son un acicate porque te obligan a ver qué otro ángulo más puedes plantearte en esta concepción del feminismo y del género. En un mundo musulmán, indicar que no hay diferencia biológica entre hombre y mujer, no llegas a tu casa. No llegas a tu casa. Tranquilamente, no llegas a tu casa. Vas contra Mahoma. Ese es el tema. Ese es el tema. Piensa tú que en Estados Unidos hay estados que todavía toleran que tú enseñes de manera literal la Biblia, en el sentido de que todo eso es así. Es decir, la Biblia lo tomas como un libro histórico, que no tomas la idea de Darwin sobre sobre la teoría evolucionista, sino que Dios creó al hombre y la mujer, literalmente, y te prohíben enseñar todas las posiciones de Charles Darwin. Entonces dices tú, pero ¿cómo? Pero estamos en el pleno siglo XXI. No. Y eso son visiones religiosas mucho más bien bautistas, que se imponen muy fuerte. Mira, en todas partes hay de lo que tú pidas. Empiezas a observar y encuentras que hay cosas muy retardatarias y a veces cosas muy liberales en los lugares más increíbles. Más increíbles. Yo espero haberles por lo menos despejado algunas cosas desde el punto de vista historiográfico, en términos de cómo se hace este acercamiento. Y me interesa más bien no esta parte tan metafísica, sino cómo tú puedes hacer una nueva historia, poniendo precisamente esta dimensión, pero tampoco haciendo que ahora vas a invisibilizar al hombre, porque eso es ahistórico. De ahí que me inclino que hay que visibilizar y la historia de la humanidad es una sola, pero tienes que ir en términos simétricos. Dudas, últimas dudas, preguntas. Bien, Constanza, tú eres la maestra de ceremonia, tú verás si terminamos, no terminamos acá o si hay alguna otra pregunta. Ya, si no hay más dudas, lo damos por terminada esta charla. Nasira va a decir unas palabras para cerrar. Ya. Bueno, muchas gracias primero al profesor José Antonio por su charla. También a todos los que asistieron el día de hoy. Recordarles que mañana sigue la jornada feminista con otra ponencia que también va a estar muy interesante para que no falten. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos los participantes. Y si pueden prender sus cámaras los que quieren para sacarse una foto final. También sí. Ya es llamar ya a la parte mediática. No sé, voy a poner. Ay, porque está muy fuerte. Vamos a poner por acá. Yo tengo 3 luces atrás. Nunca la he podido eliminar. Tengo que prender la luz de adelante, qué sé yo. Ya, estamos listos para la foto. ¿Cómo? Disculpen, no puedo encender. Ya, no va a salir en la foto. Y ahora sí, 1, 2, 3, sonríe. ¿Salió ya? Y listo, pueden dejar de sonreír. Píxeles para ir haciendo Photoshop, qué sé yo, si la foto sale mal. Oye, les agradezco a ustedes y naturalmente en todo lo que pueda apoyarlos.
y apoyarlas, cuenten conmigo. Así que cuídense, no se olviden que el bicho todavía está acá, por lo menos celebremos el 18 y después muramos, pero lleguemos hasta el 18 por lo menos. Chaito, cuídense. Chao, muchas gracias. Chao.